La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres se aprobó en marzo del año pasado después de una amplia consulta y discusión pública y entró en vigencia en junio. Sin embargo, tras solo 8 meses de aplicación, se ha generado una gran controversia sobre sus beneficios, al extremo que ya se habla de una posible iniciativa legislativa para reformar la ley. Ismael López habló con las víctimas de la violencia, mujeres que han sobrevivido a agresiones y también con familiares de otras que murieron en esos ataques. Y nos presenta además el punto de vista de los críticos y los defensores de esta ley que pretende ayudar a frenar el femicidio en nuestro país. La historia de amor de Justa Emilia Brizuela y su pareja empezó hace 23 años, pero la felicidad duró muy poco. Él empezó a agredirme desde que nos juntamos. Primero fueron insultos, luego los insultos vinieron los golpes. Y después de los golpes sucedió de que me atemoricé mucho, que no iba a denunciar el caso. En marzo del año pasado, esta mujer de Ciudadela, Tipitapa, se decidió a denunciar a su marido por agresiones físicas y psicológicas. Ahora intenta continuar con su vida en esta fábrica improvisada de colchones. Todas las agresiones fueron delante de mis hijos. La última vez lo que hizo fue levantar un machete sobre mí y darme un cinchazo. Después de los golpes viene el crimen, viene el asesinato. Y uno debe de parar la violencia. Esta mujer denunció a su cónyuge gracias a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, mejor conocida como Ley 779. La ley entró en vigencia en junio del año pasado y ahora se encuentra sometida a un severo escrutinio de parte de diversos sectores del país. En la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se juega el destino de una ley que fue concebida para frenar la violencia que a diario viven miles de mujeres. Una ley que hace 2 años era motivo de orgullo nacional por haber nacido del consenso. El proyecto primero que se presentó a la Asamblea Nacional era del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra y 21 organizaciones más de mujeres. Luego entró el anteproyecto de la Corte, que venía con el consenso de todas las instituciones del Estado. Entonces, ¿de dónde sale este alboroto ahora? ¿Será que hay un pleito de poder a lo interno de la Corte y que entonces el instrumentito y el juguetito que se tienen para terciar en ese poder es esta ley? No se lo vamos a permitir porque estamos tan cansadas de que jueguen con los derechos de las mujeres y negocien los derechos de las mujeres. El abogado Marlon Loaiziga introdujo uno de los 3 recursos por inconstitucionalidad en contra de la ley, que han sido aceptados por la Corte. La misma ley se convierte en una ley violenta y por su misma violencia. ¿Por qué? Porque antepone el género de masculino como el depredador del género femenino. Y una ley no puede ser nunca que te lleve a un pleito entre géneros. Manejan prejuicios y estereotipos arcaicos en contra de las mujeres. Que esta ley viene a situar por encima del hombre a las mujeres. Que el hombre es cabeza, no es cola, y que esta ley lo quiere dejar como cola. La ley ha generado controversias. La Iglesia Católica se opone rotundamente a varios de sus artículos. Por peligros que encierra la ley, pero fundamentalmente porque atenta contra la familia. La separación inmediata, por cualquier causa que sea de la pareja, va en detrimento de los hijos y por supuesto también del país. La ley impide que un caso de violencia contra las mujeres pueda cerrarse mediante una mediación y mandata a las comisarías de la mujer y a la Fiscalía a perseguir de oficio los delitos de violencia en contra de las mujeres después de una denuncia. Todas las baterías de los críticos de la ley 779 están centradas en torno a la prohibición de la mediación. La Iglesia siempre apela a la reconciliación entre la pareja, porque son momentos que los humanos pasamos y que se han superado, ¿no? Pero en este caso es determinante, no hay espacio para esa reconciliación y eso va en detrimento de la emoción de los hijos, pero sobre todo de su educación integral.
Sin embargo, la visión de la jerarquía de la iglesia no es compartida por todas las mujeres. Nos sentimos fundamentalmente con mucha tristeza, sobre todo porque cada vez vemos una iglesia excluyente que no entiende ni comprende la realidad particular que viven las mujeres. Un sector de la iglesia protestante también se opone a la ley 779. En el espíritu de la ley, nosotros estamos 100% de acuerdo. A donde no estamos de acuerdo es con el procedimiento de aplicación de la ley, a donde simplemente la medida precautelar número 1 es cárcel. Y ese procedimiento ha hecho que se destruyan matrimonios, se destruyan familias. El reverendo Saturnino Cerrato es el superintendente en Nicaragua de las Asambleas de Dios, un sector religioso que según sus cálculos aglutina a 350,000 nicaragüenses. Los hijos, por ejemplo, que ellos no entienden toda esa problemática, ellos están diciendo, mami, pero ¿dónde está papi? ¿Cuándo viene papi? Y ni modo, papi no se puede acercar cuando los hijos están cerca de la mamá. Si hasta un niño recién nacido reconoce y sabe que si vive en el seno de una familia donde el padre agrede permanentemente a la madre y a sus hijos, decime de qué felicidad están hablando. La ley más bien viene a crear hogares sanos, saludables. Aquí no se puede vivir bonito si viven nuestros hogares en violencia. El jueves pasado, un grupo de abogados convocó a un plantón frente a la Corte para protestar en contra de la ley. Del otro lado, un sindicato del Poder Judicial los retó con otro plantón en apoyo a la ley. Los dos grupos se enfrentaron cara a cara en una guerra de consignas. Sin embargo, la batalla decisiva se está librando en la Sala Constitucional, integradas por los magistrados Francisco Rosales, Rafael Solís, Ligia Molina, Manuel Martínez e Iván Escobar Fornos. Aquí hay 3 actores que no pueden lavarse las manos en esta ley. La Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto ya no está en nuestras manos, ni en manos de ningún pastor, ni en manos de ninguna iglesia. Desde la Corte Suprema de Justicia han surgido propuestas conciliadoras, allanando el camino para buscar una reforma de la ley que permita una mediación restringida para casos de agresiones menores. Esta propuesta es rechazada por el Movimiento Autónomo de Mujeres. Que es muy prematuro hablar de una reforma, porque apenas la ley está en su 11º mes de implementación y todavía pues la ley no se ha aplicado en toda la dimensión. Permitir la mediación es seguirse burlando de las mujeres en este país. Permitir la mediación es seguir fomentando la impunidad. El doctor Sergio Cuaresma fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro de las salas constitucional y penal. Y lo más que la mujer logre en una mediación es el compromiso del hombre que se va a distanciar, que no la va a volver a golpear y que no la va a molestar, aunque al final la sale matando. Según la Red de Mujeres contra la Violencia, el año pasado 85 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. 27 de ellas, entre las que se cuentan Belkis Muñoz y Aleida Lanís, habían mediado antes de encontrar la muerte, cuando la ley permitía esa posibilidad. Cuando una mujer va a una comisaría a interponer una denuncia, no es por pura casualidad, no es porque en ese momento se le ocurrió denunciar a su pareja o expareja, es porque existe toda una historia de violencia y que seguramente en su mayoría ya ellas habían agotado todo procedimiento para poner fin a la violencia y para que ese agresor cambiara. Justa Emilia Brizuela vivió en carne propia la experiencia de la mediación con su marido, antes de denunciarlo de forma definitiva. Esas mediaciones fueron 4 veces y él siempre venía y siempre pedía perdón, lloraba, suplicaba y volvía a caer en el mismo juego. Se comprometía a no ofenderme, a no golpearme, a que iba a cambiar. Esto lo hacía por 1 o 2 semanas. La ley 779 también es cuestionada bajo el alegato de que viola el derecho de propiedad.
Ahorita, si una mujer va a poner una denuncia a una comisaría de la mujer, el hombre sale con la ropa que anda, tal vez ni el cepillo de dientes le corresponde agarrar, porque la ley inmediatamente lo condena. Le violentan su derecho, su presunción de inocencia y el derecho a propiedad, porque las cosas son de quien las tiene. El dominio, el título es el que te da tu dominio, y ahí no importa, le queda a la mujer, y la mujer puede meter a un nuevo marido, puede hacer otra vida, y el hombre se tiene que quedar callado. El hecho de que un hombre sea sacado de su domicilio porque se presume que está ejerciendo violencia es un acto preventivo. Los abogados que protestan contra la ley alegan que esta viola varios artículos de la Constitución. Yo soy mujer, me encanta que mis derechos sean protegidos, pero no, mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Por esa perspectiva, ahí todo el mundo son perdedores. El exmagistrado Cuaresma observa varios agujeros en la ley, sobre todo en los tribunales especializados que se crearon para juzgar a los victimarios. La Constitución política, en el artículo 34, inciso 2, si mal no recuerdo, dice algo así como nadie puede ser sustraído de su juez natural. Y en Nicaragua están prohibidos la creación de tribunales de excepción. De tal manera que crear tribunales para tratar a determinadas situaciones, la Constitución política le dijo a la sociedad nicaragüense, no se va a permitir. Cuando tú le cambias al juez para tratar de una manera específica una situación concreta en el ámbito penal, estás fracturando el derecho fundamental, el derecho humano, como dice la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le está fracturando el derecho fundamental al juez natural. Según Cuaresma, la ley tiene buenas intenciones, pero va en detrimento de principios universales. La ley contempla la protección de la mujer de forma más privilegiada que el hombre, y eso se llama, quieras o no, se llama vulneración al principio de la no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por razones económicas, razones culturales, razones, etcétera, etcétera, y por sexo. Eso es lo que hay que defender. El diputado sandinista Carlos Emilio López, con un largo historial como defensor de derechos humanos, no encuentra ninguna incongruencia en la ley. No es una ley contra los hombres. Esta ley persigue proteger a las mujeres contra la violencia que sufren, cualquier tipo de violencia. Así que los hombres debemos de estar tranquilos, porque no es persecutoria contra los hombres. Esta ley va a procesar y a sancionar a los hombres agresores, maltratadores, perpetradores, explotadores sexuales. En la comunidad de Los Brasiles, en Matiares, doña Bernarda Vilches aún está de luto. Hace 2 meses su hija fue asesinada en el patio de su casa. El agresor fue su expareja. Ella lo había corrido el sábado y se había ido, pero volvió otra vez en la noche. Luego fue el martes en la mañana. Yo le decía a ella siempre que venía, denunciarlo, Marta, denunciarlo, porque ese hombre de repente lo va a dar juego a todos. El miércoles 6 de marzo, Marta Vilches fue asesinada por Juan Cruz, que después de dispararle a la mujer se quitó la vida. 5 niños quedaron en orfandad. La historia de las víctimas de la violencia se repite en todos los puntos del país. En total, el año pasado se registraron más de 6.000 denuncias. En un barrio de Managua, esta joven madre nos pide mantenerse en el anonimato para brindarnos su testimonio. Fue una pelota que me hizo aquí en la parte de atrás. Y yo con miedo, no, le digo, no, me dice, deberías de ir. Y como andaba con mi cuñada, me dice mi cuñada, sí, vamos a ir, me dice, porque esto no puede seguir así. Y me fui, puse la denuncia. La muchacha de ahí, de la comisaría, ya me conocía, porque como le comenté, yo ya había ido como 4 veces, pero me daba miedo. Finalmente, esta joven madre se decidió a presentar una denuncia contra su cónyuge. Pero él fue condenado, ¿sí? Sí, 1 año y 10 meses, pero él pasó... Por violencia, por agresión. Tanto física como psicológica, porque psicológicamente él me destrozó a mí, moralmente. El agresor fue condenado, pero el juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel. A mí no me dieron mi lugar, como víctima no me lo dieron, porque él no debería de estar en su casa. En su casa donde trabaja elaborando colchones, Justa Emilia Brizuela considera que la ley 779 no se cumple a cabalidad. Su exmarido continúa libre y hasta la sigue visitando en su casa. Pero no cambia, porque
unas horas. Me agarró fuerte de la mano y vamos a hablar y no se le puede obligar a nadie. Si yo no quiero hablar con determinada persona, no me puede obligar a mí, ¿sí? Mucho menos a jalonearme. ¿Sí? Y si ya, con que me agarre fuerte de mi mano, ya eso es una agresión. Yo me siento así, yo me siento tan vulnerable que si él me grita, eso me da miedo. Según la Corte Suprema de Justicia, hay 600, no sé cuántos hombres, ¿verdad? 600 y pico de hombres que han sido condenados por violador de derechos de las mujeres. Sin embargo, lo que no me queda claro todavía es si realmente están cumpliendo condena. Porque lo que nosotras miramos es que también hay un sector de abogados que son jueces suplentes y jueces propietarios que muestran resistencia hacia el cumplimiento de la ley. Esa es la polémica que está planteada en torno a una ley que fue promovida para proteger la vida de las mujeres ante tanta violencia y ahora se encuentra en el ojo del huracán. De acuerdo a las estadísticas oficiales del Poder Judicial, entre junio del año pasado, cuando la ley entró en vigencia, y marzo de este año, ingresaron a los tribunales 7.437 acusaciones. Como resultado de estos casos, 969 hombres fueron declarados inocentes o absueltos y 827 culpables. Pero también hay 2.263 hombres que llegaron a acuerdos con sus parejas o con las personas que les acusaron, sobre todo con pensiones alimenticias, y más de 3.000 que aún están pendientes de resolverse. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre la Ley 779 con la doctora Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasará con la Ley 779? ¿Se mantendrá igual o será reformada? Ya regresamos.